días chicos, ¿cómo están? Les habla en este momento el profesor David. Les vengo a invitar y les doy la bienvenida a la clase de Ciencias Sociales. Bueno chicos, pues en verdad me voy a darles la clase de manera general. Entonces necesito que por favor ustedes tomen apuntes sobre los procesos que vamos a ver en la clase. Al final les indico cuál será la tarea o el trabajo. Entonces es importante que ustedes tengan esto pues obviamente en su cuaderno. Entonces por favor no perder la idea porque voy a seguir explicando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a indicarnos en el primer momento con el siglo de las luces. Cuando hablamos del siglo de las luces entendemos dos fenómenos. Uno que es la parte de la ilustración y obviamente el siglo de las luces, que pues hace poquito comencé a hablar de eso. Bueno chicos, entonces en el primer momento yo les mandé una tarea anterior sobre tres diferentes pinturas. Una fue de Tiziano que se llamaba La Gloria, ¿cierto? Una bella pintura pintada obviamente en óleo fresco y hace elocuencia a la grandeza y a la ilustración que viene a continuación y les contaré. Asimismo hablaremos del segundo proceso que es de Rafael Sanzio, que es la escuela de Atenas. Entonces cómo estos pensadores permitieron grandes procesos para entenderlos. Y por último hablaremos de Sofoniva Angucil. Ella pone en duda la pintura llamada el juego de ajedrez. Entonces en este juego vamos a evidenciar cómo el rol cotidiano y normal se evidencia entre las personas. ¿Listo? Entonces demos continuidad. Entonces comenzaremos a hablar sobre que la ilustración y el siglo de las luces es un cambio de mentalidad, una transformación de la nada que nos permite ayudar en búsqueda de esa necesidad del saber. Entonces es un movimiento cultural desarrollado en Europa del siglo XVIII. Estamos hablando de 1700. ¿Listo? Asimismo, daremos la importancia de este filósofo que se llama Immanuel Kant. Immanuel Kant nació en Prusia en 1724 y murió en Alemania en 1804. Entonces cabe resaltar que es un filósofo, escritor, político, crítico de la razón pura. Esa es su mayor obra. Entonces vamos a evidenciarlo. Muy joven, pero también jodido a la vez, podría decirse. Bueno, entonces Immanuel Kant nos plantea, ¿cierto? La minoría de edad es la incapacidad de servir del propio entendimiento. Cuando hablamos de este entendimiento es que al menor de edad no le dan voz ni voto. Entonces Immanuel Kant dice, no, él vale la pena y él también va a servir. Desde ahí se rompe el esquema, porque ahí comienza a fracturarse todos los procesos que hay. Lo cual, el otro proceso que él determina es el hombre que salga del rey y la religión será libre, porque obviamente en ese tiempo estamos hablando de la monarquía, los reyes, la religión, ¿cierto? Desempeña bastante. Entonces es un juego y es un duelo, de por ende ellos tienen que pensar de ese mismo modo, los hace diferentes, siendo ilustres de sus pensamientos. El pensamiento se vuelve racional, se vuelve propio, único entre nosotros. De esta manera habituamos a un pensamiento propio y de uno mismo. Entonces, al tener ese pensamiento propio y de uno mismo, ese era el miedo que tenían los reyes, de que ellos no podían determinar ese proceso, porque si pensaban y luego determinaban un pensamiento, ellos querían que se iban a ir en contra de la corona. Asimismo, hablaremos sobre el proceso del uso de la razón para llegar a la verdad absoluta. Usted utiliza la razón. Si usted no razona, no llega a una verdad. Entonces usted no puede decir, los huevos salen del marrano. No. Usted utiliza una razón, que es la gallina. Para llegar a la verdad, usted tiene que poner a la gallina al huevo.
para que usted diga, ah, es una verdad absoluta. Eso mismo quería creer, que el hombre era libre, pero en ese momento no se podía decir eso porque nosotros en ese entonces éramos de la corona, nosotros éramos hijos de la corona, hijos de los reyes, hijos de lo católico. Lograr la verdad frente a la ignorancia. Entonces Immanuel Kant dice, si quitamos la ignorancia y ponemos la verdad, va a despejar muchas mentes. Esto determinó que todo es cuestionable. Al ser todo cuestionable, todo se puede determinar, lo cual hay dos posturas que permiten ese libre albedrío. El primero es el hombre nace libre por naturaleza. Por obvia razón, nace libre por naturaleza, lo cual es una cuestión que siempre se discute y siempre se pelea y se seguirá peleando. Porque la monarquía, los reyes querían ocultar ese tipo de cosas. El segundo proceso es el hombre debe pensar y actuar como quiera, de tal manera que pueda caminar sin una ley, sin un determinado, sin un juicio de valor. Cuando hablo de un juicio de valor, es ese alto que te hace decir, no puedes salir hoy porque es sábado. Entonces yo decía, pero ¿por qué no podemos salir un sábado? Porque es el día donde Jesús está obviamente reanimándose hacia la vida. Entonces eran algunas cosas innatas y a ellos les parecía muy injusto. De esta misma manera ampliamos el concepto sobre se alumbran las dos ideas más importantes a partir de Immanuel Kant. Primero está la división del poder. Cuando hablamos de la división del poder, esto se crea a partir de Immanuel Kant, pero es muy destacado dentro de la ilustración. Entonces, cuando se piensan junto a los ilustradores la separación de poderes, hay un dilema, hay una problemática, porque si ven, con el color amarillo está el ejecutivo, con el color azul el legislativo y el verde el poder judicial. Entonces hay un parlamento, ¿cierto? Hay un manejo de tribunales, ¿cierto? En la parte judicial, y en la parte de poder ejecutivo está el rey o el presidente. Entonces aquí se evidencia en el amarillo que ejecuta las leyes nombradas por los ministros entre la mayoría del parlamento. Entonces ellos deciden qué hacer, pero ojo, porque hay un poder legislativo, ellos dicen, el parlamento ilustre dice no, acá también existe un parlamento y es hacer las leyes, elaborarlas y en ese alto conocer el presupuesto del Estado para saber qué hacen con ese dinero. Entonces también los ilustres, ¿cierto? Cuando digo ilustres es una reunión que tienen las personas que analizan este debate de Immanuel Kant y crean la separación de los poderes. Entonces a partir de esto hay los tribunales, y de los tribunales son los independientes del poder ejecutivo que aseguran el cumplimiento de las leyes. Entonces es un circuito, ¿sí ven? Entonces a partir de ese circuito es la primera división de poderes que se realiza en pleno siglo de las luces. Entonces es algo maravilloso. De esta misma manera vemos el segundo, que es la soberanía nacional. Cuando hablamos de la soberanía nacional hablamos de la justicia y la libertad. Entonces esta justicia y libertad se tienen que quebrar. Lo cual, ¿cómo se quiebra la justicia y la libertad? A partir de una ruptura. Esa ruptura nos va a permitir entender la separación de la libertad y la igualdad. Todos los poderes del Estado deben caer en el pueblo y no en el rey. Entonces la gente se quiere despertar, todo comienza a pensarse. A partir de este proceso hay una división social. Esa división social es a partir de esas para las clases, como la ejecuta Immanuel Kant. Entonces primero está el rey, después está la alta nobleza, el alto clero, ¿cierto? La iglesia, la nobleza, los que tienen dinero, el bajo clero, ¿cierto? Las personas, los artesanos, ¿cierto? La pequeña nobleza, los que podían tener un negocito, ¿cierto? Una panadería. Los siervos, que vendrían siendo los esclavos, y los campesinos. Entonces ellos dicen, tenemos que hacer que los campesinos y los siervos y la pequeña nobleza también crezcan como el rey. Entonces hay un dilema, hay una preocupación. Entonces a partir de este momento la ilustración
Los ilustrados, estas personas dan la importancia hacia el arte, la educación, la cultura, la ciencia, a partir de la idea del progreso. ¿Y cómo se hace la idea del progreso? A partir de los libros. Si usted tiene libros, conoce del concepto, conoce de los procesos de la idea, conoce de la cultura. Entonces los ilustradores dicen, no nos vamos a hacer más brutos, ni vamos a hacer que la gente sea más bruta. Vamos a crear las enciclopedias. Entonces se crea la enciclopedia de ciencias, la de historia, la de ciencias matemáticas. Y hoy día entendemos las enciclopedias. Yo creo que sus papás en estos momentos conocerán ese tipo de texto, igual los abuelos, pero esto apareció en 1700, amigos. Entonces es una evolución grandísima, lo cual temen los monarcas, porque si usted conoce el conocimiento, puede alzarse contra la corona, y eso le tenía miedo a los monarcas, a los reyes. Todo el conocimiento es una obra literaria, los grandes pensadores, dicen los ilustres. A partir de ese momento nacen los nuevos pensadores, los grandes pensadores. Entonces, en esta historia continuaremos, ¿listo? Entonces, ¿qué les voy a pedir como tareita? Que ustedes, todo lo que acabo de explicar, me hagan un mapa conceptual, pero no me lo van a enviar, porque yo voy a seguir explicando temas por temas por temas. Entonces, cuando yo ya llegue al último tema, ahí les voy a pedir todos los mapas conceptuales. Voy a dar una nota definitiva. Entonces, esa va a ser su tarea, pero no me la tienen que entregar de una vez. Me la tienen que entregar cuando yo la vaya a indicar, cuando yo diga, me regalan todos los mapas conceptuales. ¿Listo? Entonces, nada chicos, un feliz día y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias.